Mis amadísimos hermanos, buenos días. Hay una cosa cierta y la podemos ver en la Escritura. Antes de que el pueblo de Israel pudiera abrir sus ojos, la nube ahí estaba. La columna de fuego allí permanecía. Entonces, antes de que nosotros podamos abrir los ojos de nuestro corazón, los ojos de los ojos naturales, Dios está allí. Él nos buscó primero antes que nosotros a Él. Así es que, amados hermanos, este día iniciamos con una palabra no solamente hermosa en la Escritura. Hoy iniciamos una lectura del Salmo 91, en lo que nos corresponde en el reto que tenemos en la congregación, pero también iniciamos un día bendecido con lluvia que nuestro Dios ha dejado caer sobre nuestras tierras. Pero lo más hermoso, ¿qué buscaba David? Y te invito por favor a que vayas conmigo al Salmo 27. El hombre busca un nuevo amanecer. El hombre busca una nueva esperanza cada día. El hombre busca un nuevo futuro, un nuevo propósito. Busca de lo mejor para él y para aquellos que ama. Eso mismo busca nuestro Señor. Hoy, Salmo 91, salmo hermoso. Pero antes del Salmo 91, que es un anónimo, encontramos a un David diciendo en el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿Por qué podía decir David, el Señor es mi luz y mi salvación? Porque le conocía, porque le había buscado y Dios le había respondido. Nunca Dios dejará de responder a todos aquellos que le llaman, a todos aquellos que le invocan. Y cuando nosotros nos refugiamos en Dios, ¿qué encontramos? Seguridad, encontramos su amor, encontramos llenura, encontramos fortaleza. Continúa David en el Salmo diciendo, 27, ¿a quién temeré? ¿A quién temeré? A los únicos que debemos de temer es a nosotros mismos, ¿no? A este cuerpo de pecado que nos acompaña de aquí hasta que podamos partir con el Señor. A ese sí temamos, y temamos a Dios por sobre todas las cosas. El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Venían y cayeron, tropezaron. Y dice él, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. ¿Y qué pide él? Lo hermoso que en este salmo, él pide una cosa que también se refleja en el Salmo 91. La misma experiencia de David es la misma que el autor del Salmo 91, un hermano anónimo de quien desconocemos más, vive la misma experiencia. Con eso te quiero decir que siendo Dios el mismo, nosotros, aunque seamos diferentes, podemos tener la misma experiencia que tuvo el autor del Salmo 91 y que tuvo David en su momento. Dios era la fortaleza de su vida, como puede ser la fortaleza de tu vida el día de hoy. En el momento de angustia, en el momento de aflicción, Él será tu pronto auxilio, tu ayuda oportuna, tu socorro. Pero ¿qué pidió David? Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré. Nos detenemos en el título que ha guiado nuestra semana, el buscarlo a Él. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré. ¿Qué pedía David? ¿Y qué buscaba David? No buscaba riqueza, no buscaba ser librado de sus enemigos. Sus enemigos caían cuando venían en contra de él, porque Dios era su guardador y protector. ¿Qué buscaba? Dice, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Era lo que buscaba él. Que habite yo todos los días de mi vida en la casa del Señor. Si te trasladas al Salmo 23, ¿cómo termina? Con una afirmación. En la casa del Señor moraré por largos días. Hermano, por sobre todas las cosas, es lo que necesitamos buscar, lo que nuestro corazón necesita anhelar cada día. Estar con Él, estar en su presencia. Porque hay una sola razón por la cual Él sacó a su pueblo de Egipto, para que le adorara en el desierto. Hay una sola razón por la cual te rescató a ti y a mí del mundo de tinieblas, del mundo de pecado, para que le adoremos, para que le conozcamos, para que estemos con Él.
Y no hay lugar más hermoso para estar con Él que los desiertos. Muchas veces hacemos a un lado las pruebas o no entendemos las pruebas, pero en las pruebas es cuando más nos podemos sentir cercanos a Dios. En un momento de necesidad, las familias que están padeciendo COVID, es un momento de prueba, de necesidad, de prueba de alguno de los miembros, cuando la familia se une, cuando están más cerca, cuando necesitamos ayudarnos, apoyarnos unos a otros. Es el momento de prueba, de necesidad, cuando Dios se manifiesta. Fue en el momento de prueba y de necesidad de una liberación de su pueblo, cuando Dios manifestó las 10 plagas. Y no ha habido otro evento tan maravilloso, tan cósmico, tan sobrenatural, como lo que sucedió en aquella época en Egipto. La sobrenaturalidad de Dios, el poder de Dios manifestándose para la liberación de su pueblo. Y no ha habido otro poder tan maravilloso de liberación de Dios de la humanidad como aquel donde Él mandó a su Hijo en aquel tiempo en la Palestina. Si aquellos decían que aquellos tiempos no podían repetirse, que los milagros de Dios no podían volver a suceder, sucedió. Jesús vino, libertó del pecado, levantó a muertos, sucedió. Ese Dios glorioso que se manifestó en Israel, que se manifestó posteriormente en la Palestina, en aquellas regiones, es el mismo Dios glorioso que se sigue manifestando ahora. ¿Qué hacía Simeón? Buscar. ¿Qué hacía Ana a pesar de su viudez? Buscar a Dios. ¿Qué hacía Moisés en el momento de necesidad cuando murmuraron sus hermanos, aún sus hermanos en su contra? Buscar a Dios. ¿Qué hacía el pueblo cuando fue rescatado por Dios de esa esclavitud en Egipto, de ese desierto? Cuando estaban ante un mar que no podía abrirse, con un ejército atrás, buscar a Dios. ¿Y dejó Dios de responder? Jamás dejó Dios de responder. Ahora, la razón por la cual le buscamos. Una cosa he pedido al Señor, decía David, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. No solamente un día, todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Ese es el propósito de la casa de Dios. Ese es el propósito por el cual cada domingo nosotros vamos. Es la razón de nuestro levantar cada domingo en la resurrección de nuestro Señor, a ir a estar con Él, a encontrarnos con Él, percibir la dulzura de su santidad, de su majestad. Esa es la razón de nuestra búsqueda. Es la razón por la cual vamos y nos levantamos cada mañana a la oración, cada mañana a la palabra. En ocasiones cansados ciertamente, pero cuando te levantas el Señor te fortalece. En ocasiones vamos a pensar que Dios no responderá. Hay ocasiones que 5 minutos antes, hermano, estoy debatiéndome yo entre una lectura y otra, pero he aprendido a confiar en que Dios dará la palabra en su momento. 5, 4 minutos antes, a pesar de leer una de otra cita, pero buscando qué es lo que Dios quiere para nuestra vida cada mañana. Porque lecturas las podemos hacer, pero ¿qué es lo que Dios quiere para alimentar nuestra alma cada mañana? La palabra que Él quiere enviar. Y cada mañana, 1 o 2 minutos antes, quizás un poco de tiempo anterior, quizás un día antes, pero Dios nunca deja de responder. Siempre Dios responde y nos da la fuerza y el ánimo para permanecer de pie. ¿Por qué? Porque le buscamos. Y aquellos que le buscamos, Dios nos responderá. Dios nos librará. Te invito por favor ahora que vayamos al salmo con el cual iniciamos la lectura en este día. Dice en el versículo 14 el Salmo 91. Dice la versión hebrea: porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Si nos vamos a la versión siriaca, me llama la atención la manera en que lo expresa. Versículo 14 del mismo salmo, en referencia: puesto que me ha buscado, un causal. Igual, porque en mí ha puesto su amor, o por cuanto me ha buscado, entonces yo lo libraré y lo fortaleceré. ¿Qué pasa cuando buscamos a Dios? Él nos libra, Él nos fortalece. ¿Qué pasó con Ezequías? Un rey levantado por Dios,
Dios le encontró, Dios le entregó el reino, Dios nos encuentra primero, pero después de que Él nos encuentra, nosotros le seguimos buscando, porque sabemos que Él es verdadero, que Él es fiel, que Él está presente. Cuando tú te trasladas al libro de Crónicas y puedes encontrar en el versículo 30, capítulo 31, verso 21, dice la Escritura que toda obra que emprendió en el servicio de la casa de Dios, por la ley y los mandamientos, buscando a su Dios, lo hizo con todo su corazón y fue prosperado. El ejemplo de hombres que buscaron a Dios y fueron prosperados en la Escritura es múltiple. ¿Cuál es la prosperidad de Dios? La prosperidad de Dios no solamente que un ejército sea destruido, la prosperidad de Dios en el sentido de la respuesta que Él da, no solamente es que un anhel destruya al enemigo Císara del pueblo de Israel en una etapa de dificultad cuando los hombres no se levantaban, pero aún así Débora se levantó como una madre en protección para ese pueblo. Siempre que buscamos la presencia de Dios, Dios nos responderá. Buscar a Dios es la razón de nuestro existir. Buscar a Dios y encontrarnos con Dios es la razón por la cual Él se encontró con nosotros. Él se encontró con Abraham para buscarle y le bendijo. Él se encontró con Jacob cuando huía de su hermano y le bendijo. Él se encontró con David cuando estaba en el redil de las ovejas, cuando no era nada, cuando no era nadie, cuando no fue considerado entre todos sus hermanos para un reinado. Sus hermanos ni Samuel le consideró, pero Dios sí le consideró y le tenía apartado. Le tenía apartado en un lugar y de allá lo llamó y lo trajo y le coronó, y no solamente lo puso en alto sobre sus hermanos y ante su padre, sino lo puso en alto sobre un reino. Y no solamente en alto sobre un reino, sino le dio promesa que a través de su descendencia vendría el Salvador, el Redentor. Eso es lo que hace nuestro Dios. David jamás se cansó de buscar a Dios. Llegó al reinado, siguió buscando la presencia de Dios. El arca, ¿dónde está el arca? Y ya que estaba en su casa, ahora, ¿dónde haré morar a Dios? ¿A dónde llevaré a ese Dios que me rescató, que me encontró? Le voy a hacer un templo para que Él esté. Le voy a hacer una casa. Y ese deseo, esa búsqueda se tradujo en que Dios no solamente le diera una casa, sino que le diera el nombre sobre el cual vendría una descendencia. Y es hermoso encontrar cuando tú ves Obed, hijo de Isaí, David, por medio del cual vino la descendencia. Es lo que hace nuestro Dios. Le buscamos y Él nos fortalece. Él nos pone en alto. Salmo 91, verso 1. El que habita el abrigo del Altísimo, morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía. ¿Por qué este salmista decía, al igual que David, lo mismo? ¿Por qué? Porque Él me libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Muchas veces la pestilencia, como este virus, podrá llegar, pero Él nos libra. Hoy en la mañana veía una foto de una hermana ya reunida con su hijo, librada en poco tiempo. Otros hermanos librados también. Aquellos por los cuales oramos, librados también. Hermano, Dios está respondiendo. Que no responde muchas veces el hombre. El hombre no responde. Dios responde para que nos acerquemos a Él. Y una vez recibida la bendición, nosotros nos alejamos. Así como aquel paralítico, Dios lo levantó, pero después llega Jesús y le dice, no peques para que no te sobrevenga algo peor. ¿Qué hizo aquel hombre? Recibió la bendición, recibió la sanidad, pero se alejó de Dios. ¿De qué sirve recibir una salvación? ¿De qué sirve recibir una sanidad si después nos alejamos de aquel que nos trajo el cambio a nuestra vida? No buscamos a aquel. A diferencia de aquel joven ciego desde el nacimiento, Evangelio de Juan capítulo 9, que es encontrado por Jesús. ¿Por qué lo encontró Jesús? ¿Por qué lo buscó Jesús? Obviamente por un mandato del Padre. Estaba así para que se manifestaran las obras de Dios. Hay muchas cosas que ocurren que no vas a poder entender. No es tu causa. No es porque estés en pecado, no es porque estés fallando delante de Dios.
Muchas cosas ocurren en tu vida, en mi vida, para que se manifieste la gloria de Dios. Es para que Él se glorifique. Es para que nosotros no estemos buscando una culpabilidad en Dios. Dios me mandó ciego del nacimiento. No, es para que la obra de Dios se manifieste. Una obra de Dios más allá de una sanidad física. Una obra de Dios que va encaminada a la salvación. Entonces, ¿qué hizo el ciego? Aquel joven, ya dejado por la iglesia, dejado por sus padres, se va. Entonces él regresa, buscando a aquel que le había sanado, que le había librado. Le dice Jesús, yo soy el que habla contigo. Entonces se postra y le adora. Él nos encuentra para que nosotros nos encontremos con Él. ¿Qué parte falla en el proceso? Obviamente falla la parte que siempre falla, la humana. Porque Dios es perfecto y es divino. Él no falla, Él sigue estando fiel allí. Él nos encontró para que nosotros ahora nos encontremos con Él. ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? Esa sería la pregunta a responder en cada uno de nosotros. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. No temerás el terror de noche, ni flecha que vuele de día, ni pestilencia que ande en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, no se acercará a mí. Con ojos mirarás y verás la paga de los impíos, porque has puesto al Señor que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. ¿Quién hace esto? ¿Quién busca a Dios? No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. Pero es que me dio el COVID, sí, pero Dios te libró. Plaga no se acercará. ¿Qué plaga? Aquella plaga que te destruya. Ninguna plaga destruyó al pueblo de Israel. La plaga hizo y causó estragos en el mundo. Pero sobre todas las plagas estaba un cordero que habría de ser sacrificado y que les daría liberación. Las plagas, los juicios de Dios, hermano, son para liberación de su pueblo. Mateo 24, guerras, rumores de guerras, son las plagas que vendrán, pero al final el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces cuando vean estas cosas que suceden, levanten su cabeza. ¿Por qué? Porque su redención está cerca. Su redención está cerca. Él dará órdenes acerca de ti. Él dará órdenes acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al cachorro del león y la serpiente. Puesto que me ha buscado, entonces yo lo libraré y lo exaltaré. Respuesta de buscar a Dios. Él nos libra. ¿Cuál es la respuesta de buscar a Dios? ¿De qué te libra? En ocasiones te sientes desanimado, en ocasiones te sientes cansado, en ocasiones te sientes deprimido, pero buscas a Dios. ¿Cómo buscamos a Dios? No solamente estando en su presencia, no solamente yendo a la oración, sino con las obras que Dios manifiesta a través de nosotros. Cuando vas y ayudas a un hermano en necesidad, estás buscando a Dios. Esa es otra manera de buscar a Dios. No solamente es ir a la iglesia, adorar, estar allí, no solamente llevar nuestras ofrendas. Eso es parte de, hermano. Eso es parte de. Pero lo más hermoso es cuando estamos, como decía David, una cosa he pedido al Señor y esta buscaré, que more yo en la casa del Señor, que esté percibiendo la dulzura de su santidad. Le buscamos cuando apoyamos, le ayudamos de una manera a una persona en necesidad. Eso es parte de toda la búsqueda de nuestro Dios. Sí, porque vemos cómo Dios se manifiesta. Pero lo más hermoso de una búsqueda es ver la respuesta de Dios. Saber que ese Dios está presente, constante, firme con nosotros, cumpliendo su palabra que Él prometió desde tiempos antiguos. No te dejaré, no te desampararé. Estaré contigo a donde quiera que vayas. Mismas palabras de Josué, son mismas palabras que nosotros recibimos cada día. No te dejaré, no te desampararé. Así como estuve con tu padre, así como estuve con esta congregación, así como estuve en la década de los 80 manifestando mi poder, así voy a estar yo en este tiempo presente también. En ocasiones Dios manifiesta momentos gloriosos en medio de su pueblo. En ocasiones nos toca vivir momentos de cautiverio, pero Dios sigue siendo el mismo. La búsqueda de Dios es la constante, permanente, la variable que no cambia de toda ecuación. Me invocará
Versículo 15. Me invocará. ¿Y qué dice la Escritura? Y yo le responderé. ¿Quién invoca? El que busca. Invocamos tu nombre, Señor. ¿Por qué invocaban su nombre? Porque tenía necesidad y Dios le respondía. ¿Cuándo va a responder? No lo sé. Al pueblo de Israel, 430 años en esa región de tinieblas, pero Dios le respondió, Dios lo sacó. El clamor de José de volver a ver a su padre, a su hermano, fue una realidad, Dios le respondió. El clamor de José, que a pesar de que él muriera en Egipto, sus huesos podrían ser trasladados después, fue y sucedió. El clamor de su padre de volver a ver a su hijo, fue una realidad, Dios le respondió. Hermano, muchas veces solamente estamos viendo las vacas flacas. Vemos solamente las flacas, pero no hemos visto la abundancia que Dios ha traído para que en esos tiempos de necesidad nosotros podamos ser sustentados por la abundancia que Él ya nos dio de antemano. Jamás el Señor mandó a su pueblo con las manos vacías al desierto. Por el contrario, todo el pueblo encontró gracia y salieron llenos con ovejas, con hijos, pero sobre todo salieron con la salvación. Salieron con un Dios que iba delante de ellos, un Dios que jamás les dejó, un Dios que les sustentó. Clamaban, pedían carne y les enviaba, pedían agua y les enviaba, pidieron liberación y les mandó liberación. Ese es nuestro Dios. Me invocarán y yo les responderé. Estaré con él en la angustia. Lo rescataré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Le haré ver mi salvación. Ezequías, buscar a Dios con todo su corazón. Se propuso buscar a Dios con todo su corazón, así lo hizo y fue prosperado. De tal manera que nosotros podemos decir, como David, como el salmista, en el capítulo 91 de ese hermoso libro, como David en el Salmo 23, como David en el Salmo 27, o simplemente como Ezequías cuando le invadió Sennacherib. Esfuércense y resistan. 32:7 de Segundo de Crónicas. Esfuércense y resistan. No teman ni se desalienten. ¿Por qué? Por lo que sea. En aquel entonces la presencia del rey de Asiria ahí estaba. Pero no teman ni se desalienten, ni por la presencia de los ejércitos que han llegado con él, porque son más los que están con nosotros que los que están con él. Con él está un ejército de carne, pero con nosotros está Yahweh nuestro Dios, que nos ayudará y peleará nuestra batalla. Y el pueblo fue confortado con las palabras de Ezequías, rey de la casa de Judá. ¿Cómo nos confortamos unos a otros? No solamente con la palabra de Dios, nos confortamos por los hechos que Dios manifiesta después de que le buscamos. En el caso específico de Ezequías, podemos ver cómo el rey de Asiria, Sennacherib, retrocedió y después fue destruido por los mismos de su casa en su tierra. En su tierra se regresó y en su tierra fue destruido. ¿Por qué? Por la mano de Dios. ¿Qué hicieron ellos? Solamente confiar en Dios, buscar a Dios, refugiarse en Dios, y Dios fue su recurso de fortaleza en ese momento de necesidad. Y sigue siendo nuestro recurso de fortaleza, si le queremos denominar de esta manera, o nuestra fuente de fortaleza eterna y permanente, hoy y siempre. El mismo Dios, ayer, hoy y por todos los siglos. Mis amados hermanos, les invito y les sigo invitando a que pese a que las canas dibujan ya nuestras guedejas, a que se dibujan nuestras guedejas ya, que las sombras de la vida van dejando sus marcas, sus huellas sobre nuestra piel, cansancio sobre nuestros cuerpos. Aún así, hermanos, aún así, buscar a Dios no es la mejor opción. Es la única opción de aquellos que hemos entendido y conocido que Él nos encontró primero a nosotros para llegar en desiertos o en tierra de abundancia a adorarle. Lo curioso es que adoramos más en los desiertos que en la abundancia. Realidad de la vida.
Se aparta más la gente en la abundancia que en la necesidad. Quizás por eso estamos sumidos todavía en esta circunstancia. Pero sea lo que sea, terminamos agradeciendo a nuestro Dios, porque la circunstancia que sea, en la abundancia o en la necesidad, hermana Clarita, su versículo preferido, todo lo puedo en el Cristo que me fortalece. Tanto en la abundancia como en la necesidad, Filipenses, apóstol Pablo, todo lo puedo en el Cristo que me fortalece. Dios les bendiga, buenos días, excelente día, gocémonos en este bendecido día que Dios nos da, bendecido en todo sentido, por su presencia, por su palabra, por su fuerza y por el hermoso día de lluvia, no abundante quizá, pero es su promesa de darnos agua en todo tiempo. Gracias, Padre. Levantamos nuestra oración como todas las mañanas delante de ti. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada hermano y hermana que hoy se ha levantado a buscar tu rostro, Señor, a buscarte en tu palabra para encontrarse contigo. Padre, glorifícate en cada una de nuestras acciones y hechos y que tu luz siga brillando en medio de este mundo de tinieblas. Te agradecemos, Padre. Nos despedimos y nos bendecimos en amor unos a otros. Amén. Amados hermanos, Dios les bendiga, que la gracia del Señor siga y continúa permanentemente, no solamente sobre ustedes, sino que sea manifiesta cada día en hechos y poder. Les dejamos, Dios les bendiga.